Espejo en el espejo, un podcast de Juan Incho y José Ignacio Latorre. Hoy, la tercera cultura. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola José Ignacio, muy bien. Aquí esperando como siempre el momento de la semana, el momento oasis para charlar contigo. Muy bien. Bueno, hoy has escogido tú el tema, ¿vale? Y es un tema que tiene mucha historia, ¿no? Y me gustaría, pues, si lo pudieras introducir y definir, porque no es obvio sobre todo para generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el tema? Sí, Adelante, Juan. no, ajusta un poco el micrófono a la altura de tu, así, vale, genial. Sí, Bueno, yo creo que es como te dije en los WhatsApps, es un tema que tú, consciente o inconscientemente, vienes cultivando desde siempre. Lo podríamos definir como tercera cultura, quiere decir la unión hipotética o deseable entre las ciencias duras y las ciencias humanas o entre hombres de letras y hombres de ciencia. Y tiene una historia muy particular, digamos, desde el siglo XIX hasta aquí, pero si lo pensamos realmente a grandes rasgos en una perspectiva histórica, lo que vemos, dando grandes saltos y tomándonos una gran licencia, es que lo que serían, digamos, ciencias o protociencias y lo que luego se llamarían humanidades están desde la antigüedad. Entonces, no sé, personajes como Aristóteles no solamente estaban interesados por la física y las cuestiones muy concretas del mundo, sino que también estaban interesados por la poética, etcétera. Y luego, a través de toda la historia, siempre hubo una relación bastante simbiótica o bastante, digamos, natural, con sus controversias, entre lo que sería, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, eh, bueno, una especie de unidad del conocimiento, ¿no? Porque en última instancia lo que se trata es la unidad del conocimiento y no dejar nada fuera. El problema, creo, que comienza en el siglo XIX, cuando la especialización tremenda de las ciencias y por otro lado también esta imitación de las ciencias humanas o ciencias sociales que siguen a las ciencias duras, se provoca una especie, bueno, de escisión, ¿no? Aparecen lo que serían dos culturas. A finales de los años 50, un filósofo, Charles Peirce Snow, habla precisamente de las dos culturas, que según su visión, digamos, ha sido como una especie de, bueno, decisión poco favorable para lo que sería una cultura del futuro. Y en un segundo libro, que se llama La Segunda Cultura Revisada, a principios de los 60, profetiza que en el futuro, es un deseo de él, los hombres de ciencia y los hombres de letras se unirán, volverá, digamos, esa unidad, pese a la complejidad y a la multiplicidad de ciencias duras y ciencias exactas y por otro lado ciencias sociales y humanistas. Después en los años 90, un escritor y un agente literario americano que se llama John Brockman crea bueno, un compendio que le llama La Tercera Cultura, los nuevos humanistas. Y entonces ahí lo que dice es que la tercera cultura, según la había profetizado Snow,
no se está cumpliendo y quienes verdaderamente están protagonizando una tercera cultura, es decir, por eso le llaman los nuevos humanistas, son los grandes divulgadores científicos. Es decir, es que la ciencia ha tomado, digamos, el relevo de los humanistas y ahí aparece digamos, la versión de tercera cultura de John Brockman, que está publicada en la colección de metatemas de Jorge Wagensberg. Y posteriormente, y sobre todo en el siglo XX, ya las cosas, digamos, se complican mucho más, porque es más difícil, digamos, por un lado hay una gran actividad de intercambios, como tú bien sabes, que has hecho la exposición de cuántica, entre científicos y artistas, etcétera, pero subyace, más allá de todos los intentos de conciliación entre las dos culturas, una división que se ve muy bien, por ejemplo, en los grandes medios o en lo que la gente considera como ciencia por un lado, cultura por otro. A lo que me refiero en última instancia es algo bastante sencillo, porque se puede hacer una síntesis generalista de que toda la historia de la humanidad, las disciplinas protocientíficas, humanistas, incluso ocultistas, estuvieron relacionadas, y que la gran división entre las dos culturas, humanista y científica, se produce en el siglo XX. Entonces, me parece que tú, ya te dije que para mí, lo aceptes o no, eres un exponente de la tercera cultura en evolución, que también podríamos decir, y luego iremos hacia eso a ver si resiste, que es inevitablemente la cultura del futuro. Es decir, en el futuro es imposible que la gente no esté informada sobre ciencia, sobre arte, sobre humanidades, que sepa programar, que esté informada sobre nuevas tecnologías, que por otro lado, idealmente, recupere a los clásicos. Por lo tanto, me parece que es un tema de fondo muy interesante y que en nuestro podcast, consciente o inconscientemente, lo abordamos en cada programa. Sí, sí, sí. Bueno, te noto muy optimista de cara al futuro, ¿eh? Eh, No, 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 creo bueno, que las resistencias son importantes todavía. sí. Bueno, yo te iba a explicar una pequeña anécdota sobre cómo entré en contacto por primera vez con esto. Y he de decir que, bueno, yo creo que soy un ejemplo de muchas familias españolas que contra padres muy trabajadores que no tuvieron oportunidades porque vivieron la guerra y que volcaron todo lo que podían en sus hijos, ¿no? Y bueno, pues hicieron lo infinitamente indecible para que yo pudiera estudiar. Y claro, yo fui a la universidad como el primer familiar de toda mi familia que fue a la universidad. Y eso me dio, y creo que dio a toda una generación, una fuerza imbatible, ¿no? O sea, iba a la universidad a aprender, aprender, aprender. Y además se dio, en ese tiempo, mi pareja era filóloga, con lo cual a mí me tocó leerme, porque no había opción, todos los escritores sudamericanos, escribir la tesina ya a máquina sobre Ramón J. Sender. En fin, me tocó imbuirme en el mundo de las ciencias y de las letras a la vez y para mí era lo normal, era lo que queríamos todos. Y entonces, sí, los familiares me decían, no, yo soy de letras. Bueno, de verdad no eran de nada porque no habían leído nada, pero lo hacían para no tener que entender lo que yo les explicaba, ¿no? Y yo de letras, de ciencias, y bueno, siempre era un chiste. Sí. Y la anécdota que te quería explicar es que de repente yo ya me preparé para irme a Estados Unidos y tenía 25 años y entonces dije, oye, tu inglés no es muy bueno. Entonces me apunté al británico, que luego no me sirvió de mucho, la verdad, y tenía que entre salir de clases y el británico tenía una hora libre. Y entonces decidí ir a la biblioteca y empezar a leer libros.
en inglés para prepararme. Y este aquí que me leí El Principio de Matemática de Bertrand Russell, que vaya tocho, pero el segundo libro que me tocó estaba ya y lo saqué y no sabía ni qué era el libro de Snow, de C.P. Snow. O sea que yo, sin saber nada de esta discusión, tomé el libro y es un libro muy breve, se Sí, puede leer sí, muy rápidamente. sí. Y me chocó profundamente la idea de las dos culturas, porque para mí era el instante de entrar, para mí era cultura, Claro, ¿sabes? O sea, no había, en mi familia nadie podía haber ido a la universidad, yo iba y mi compañera iba a otra, pero bueno, en casa era claro. un aluvión de cultura, ¿no? Por eso siempre he tenido una cierta reticencia a hablar de la tercera cultura, de la primera, de la segunda, porque para mí, con toda honestidad, Juan, es cultura. No sé, Sí, no, claro. no lo entiendo yo de otra manera, ¿no? No, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te he dicho que la mejor definición de cultura que he encontrado a través del tiempo es una de, creo que se llamaba Norman Brown, no recuerdo, un sociólogo de los años 60 que decía que cultura es todo lo que el hombre hace. Entonces, Claro, claro, cultura es todo. O sea, cultura es ciencia, artesanía, eh, todo. arte popular, arte mayor, todo. Es decir, todo lo que el hombre hace es cultura, porque la cultura pertenece precisamente, es una de las características, la creación de cultura buena, mala, regular, de acuerdo a las opiniones de todos, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo digamos, lo que utilicé, ¿para qué utilicé este concepto? Es porque durante mis años de trabajo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, me parece que era el lugar idóneo precisamente para que en general las instituciones culturales digamos, o hay museos científicos o museos que hablan de cultura, entonces estaba un poco vedado. Pero desde hace bastante tiempo ya es natural que la ciencia haya entrado como cultura, aunque en los grandes medios se sigue hablando de ciencia por un lado y cultura por otro, como si fueran antinomias, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, estamos de acuerdo en la zona templada, tú y yo, ¿no? O sea, Claro, no hay. claro, Es que eso de tercera cultura es zona templada en el fondo. sí, sí, Es, exacto. eliminar de nuestras vidas los antagonismos y las oposiciones y buscar más las similitudes que Claro, lo otro. Yo te diré claro. que también me molesta mucho la palabra alta cultura, También, que se ha también. utilizado muchas Sí, veces en sí, bueno, oposición a la cultura, sí. dijéramos, más normal. Eso Tampoco me también ha se ha ido gustado. disolviendo, sí, también se ha ido disolviendo. La alta cultura, sí, Claro, Mozart componía para el pueblo, no claro, componía y lo adoraba el pueblo. O sea, claro, que luego con los siglos hayan habido teatros de ópera y los más ricos claro. van y los menos ricos no. La creación, lo que está en juego, que es la creación humana, es absolutamente pervasiva, ¿no? Lo ocupa todo. Ah, Oye, Además, pero sí, no, di, los grandes compositores de música, muchos realmente beben de fuentes folclóricas y de fuentes claro, populares, ¿no? la flauta mágica, todo, bueno, y muchas cosas. Sí, Bueno, yo lo que quería decirte es que, a pesar de no ser un ferviente defensor de las palabras primera, segunda, tercera cultura, cultura alta, que insisto que no me sí, gustan, sí, eh, lo que sí que he visto siempre es que han tenido un lugar en el Centro de Cultura Contemporánea, ¿no? En particular a través de Cosmópolis, ¿no? En particular quisiera preguntarte, porque tú has conocido en persona a John Brockman sí, y lo has tratado, sí, sí. y además de ser una persona influyente, incluso un artículo de Cosmópolis le llamó el empresario cultural o algo parecido, ¿no? Ah, Como, eso no lo recuerdo. Sé que lo invitamos una vez y vino con, sí. digamos, con alguno de sus protegidos y vino a hablar, sí, de tercera cultura. Bueno, ¿y Era, cómo era este hombre? bueno, ¿O yo cómo creo que es? hace mucho tiempo ya,
pero era muy afable, la verdad, sinceramente era un hombre afable y además tenía una capacidad que la he visto en pocas personas. Bueno, tú también cuando participaste en Cosmópolis la tenías porque tienes training. A mí me gustó mucho la manera en que moderó la ¿Ah, sí? charla con los científicos, que es un arte anglosajón. Es decir, no es que los científicos hablaban, no, no, él los dirigía, les preguntaba si necesitaba cortarlos de manera diplomática, los cortaba. Y la moderación anglosajona a mí me gustó mucho. Y tenía, digamos, bueno, un conocimiento y un dominio sobre lo que estaba hablando y sobre las investigaciones de, de los científicos que participaban, digamos, en su... él tiene una página que creo que todavía está, que se llama The Edge, Sí, que es .org, precisa, sí, sí, sí. sí, que es precisamente una página de tercera cultura. Y ahí hay grandes científicos, como los que hemos hablado muchas veces, como Steven Pinker, Sí. como, ¿cómo se llama el del gen egoísta? Dawkins. Richard, Dawkins. Richard Dawkins, Sí, bueno, sí, sí. que son también, pese a, digamos, que son gente de tercera cultura, es decir, yo creo que tiene razón en una cosa, todos los divulgadores que él incluye y todos los divulgadores que tenemos, que son grandes científicos, incluido gente como Murray Gell-Mann, son científicos, pero son extremadamente cultos. Entonces, son gente que nunca desdeñará las humanidades, aunque tengan un campo muy específico Sí. de To- to- conocimiento. Tomemos el ejemplo solo para ilustrar, ¿no? De Murray Sí, Gell-Mann, sí, que hemos hablado alguna vez de él, uno de los científicos potentes, y uno de los introductores de quarks, de los sí, quarks que están dentro de los protones y los neutrones, que tenía un don por los idiomas. Hablaba una treintena de idiomas. Y yo doy fe que cuando le conocí estaba obsesionado con el catalán y apareció en San Feliu en un congreso con los diarios en catalán para leérselos, para poner al día su catalán. Pero bueno, además era un ornitólogo. sí, Lo eso único que me pidió es ir comentaste, sí, a, impresionante. a las medas para ver a no sé qué pájaro que pasaba por allá. Y era un experto en heráldica y se sabía todos los escudos heráldicos de Europa. Y tenías esa sensación infinita bueno, este hombre tiene una mente que está fuera de este planeta, ¿no? Y una vez pregunté a un amigo mío, digo, que es danés, digo, oye, ¿Gelman habla danés? Dice, claro. Digo, pero es verdad. Dice, bueno, subí en el ascensor con él, me preguntó quién era, le dije, soy tal, dice, ¿dónde es usted? Dinamarca, y dice, y siguió la conversación en danés. O sea, bueno, Increíble. claro, no es difícil ser de tercera cultura cuando te ha tocado un cerebro que no está en este mapa, ¿eh? No, pero los niños son de tercera cultura. El otro día mi hija me dijo, ¿tú sabes que los vencejos Opa. duermen en vuelo? No, le ¿Qué digo, dices? sí, 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 sí. Y me dice, sí, porque una parte del cerebro está alerta y la otra parte duerme. Y suben, digamos, suben a 2000 metros Wow, más o menos y duermen volando. En general no reposan. wow, Duermen en vuelo, los vencejos wow. duermen en vuelo y la mitad del cerebro está alerta y la otra mitad duerme. Dime si no es una maravilla total. Yo quiero hacer esto en el metro. Claro, Muy exacto. bien, la verdad. Ser un vencejo, ¿no? Un vencejo. Es Vencejo de es para Speed. no perder tiempo. Bueno, tú eres un Sí, poco un vencejo, ¿no? sí. Bueno, Duerme. otros personajes famosos que se han declarado tercera cultura. También quería mencionar a Daniel Goleman, ¿no? Exacto. Defensor de las inteligencias emocionales y me parece bien y Martin Rees, un Sí, cosmólogo también. importante,
Y bueno, mucha gente, no, no. Wilson, el biólogo, tiene Ajá, un libro que se llama La unidad del conocimiento. Que es experto y que tiene estudios muy importantes sobre las hormigas. sí, Wilson también tiene un libro que se llama La unidad del conocimiento y que hace una defensa, eh, bueno, muy intensa y apasionada de la unidad del conocimiento, porque en realidad claro, lo que se trata es de, aunque sea muy, muy difícil y nadie pueda saberlo todo, es estar abierto a que puede haber una síntesis evolutiva donde eh, sepamos que en realidad el conocimiento, pese a todas sus ramificaciones y disciplinas, a la hora de la verdad es uno, ¿no? claro. Y yo me gustaría, ya sé que tal vez me paso 7 pueblos, ¿no? Pero incidir en que el conocimiento en ciencia no significa resolver una ecuación diferencial. Es como decir que el conocimiento en música solo se da si sabes leer una partitura. Y eso no es cierto. Hay verdaderos conocedores de música, verdaderos amantes de la música, y yo me creo un amante de la música, que somos incapaces de tocar un instrumento, de leer una partitura. Entonces no hay que confundir, ¿no?, la dificultad del lenguaje con los principios que uno entiende en ciencia. Y en ese sentido, no creo que hayan tantos principios en ciencia. Sinceramente, no creo que hayan tantos. Es más la voluntad, y seguramente con quien lo aprendes o lo hablas, es más eso, la barrera que puede haber, que no la de las matemáticas, ¿no? Ujú. A mí me gusta, ¿no? Muy a menudo cuando intento explicar algo, hacer todas las abstracciones de las dificultades y solo discutir. Mira, lo que hemos logrado entender es esto. Y entonces hay pasión en los ojos de las personas, porque de repente están penetrando, hacia adentro. Y claro, ¿no?, cuando uno intenta explicar cosmología y decir que describimos al universo como un todo, y que lo intentamos hacer, explicando cómo el espacio se deforma. Bueno, ya has hecho un gran paso, ya has entendido que cosmología tiene que ver con eso. Oye, ¿qué más te quería preguntar? ¿Tú crees que el verdadero siglo de la tercera cultura fue el siglo de las luces, el siglo XVIII? Ahora, has Eh, dicho tú que en el siglo XIX empieza a hacerse la escisión, ¿no?, la separación. yo Luego creo que veníamos de un momento. ahí hay una gran discusión, sinceramente, porque algunos atribuyen precisamente a la eliminación de todo lo que sería vestigios de un saber equivocado al siglo de las luces, olvidando, como muchas veces lo mencionamos, que muchos de los enciclopedistas eran deístas o le interesaban disciplinas como la alquimia, etcétera. Entonces, yo creo que sigue habiendo un gran debate sobre el sentido de la ilustración. Es decir, no podemos, es como dice Donna Haraway, aunque critiquemos la, la ilustración, somos hijos de la ilustración. Pero Somos entonces, hijos. en la ilustración están las dos cosas. A mí ahora si me preguntaras te diría que es ambivalente, porque por un lado está la crítica radical sobre los saberes anteriores, considerados como, digamos, supercherías o saberes cerrados, etcétera, y ahí creo que se pasan un poco. Y por otro lado, está el comienzo, digamos, de la defensa de los principios fundamentales en los cuales se creía, por lo menos a principios del siglo XX, que son razón, fe y progreso. Entonces, no podemos vivir sin reconocer la ilustración, pero yo creo que actualmente lo que es necesario en todo caso es seguir discutiendo sobre el sentido de la ilustración, porque creo que una de las cosas que conforman una tercera, cuarta o quinta cultura, o como quieras llamarla, o en todo caso la cultura del futuro, es precisamente porque a finales del siglo XX y durante el siglo XXI se están recuperando saberes
que antes habían pasado un poco desapercibidos. Es decir, si hablamos de una cultura del futuro, además de artes, ciencias y humanidades en el sentido de que la entendemos de una manera eurocéntrica, bueno, está sucediendo. Se recuperan saberes de tribus aborígenes, está todo el proceso de descolonización, hay una especie de renacimiento parcial o no de los saberes esotéricos. Entonces, lo que a mí me parece, en última instancia, es que estamos en un momento privilegiado en el cual yo no sé cuál va a ser la criba, no sé cuál va a ser la criba. Lo que sí sé, o estoy totalmente seguro, es que será la ciencia y la ciencia abierta, la que lidere esa criba. Te veo súper optimista, oye, de verdad Bueno, que... bueno, no ¿Será que sé, vengo de varias reuniones diferentes? que, que, Pero que te han vuelto es pesimista. que, Sí, no, mira, tal vez lo digo como anécdota para... No, me voy 7 pueblos de lo que estamos hablando, no, pero no ayer pasa me nada. invitaron Todo es a un interesante. acto, me Mm. invitaron a un acto para hablar a 150 family offices, es decir, eh, las familias de inversión, ¿no? O sea, inversores de riesgo que se agrupan por familias, 150, ¿vale? En Singapur. Y sí, Goldman Sachs organizaba esto y habían... En la sala hice así un número y no sé cuántos billones de dólares habían allá para invertir. Y yo allá, pues como siempre, soy un colibrí, yo moviendo los brazos y hablando. Les he de entretener mucho porque siempre me llaman, luego no me dan nada, ¿no? Un Pero es que, colibrí. claro, estuve en una reunión y habló Barroso, el que había sido presidente de la Unión Europea, hablando de las guerras, y ya te puedes imaginar aquello. No era todo positivo. Pero luego vino la especulación fuerte. Yo me quedo a estas cosas a escuchar a todos los demás, ¿no? Y explicando si ahora era el momento de poner todo tu dinero en oro o en Bitcoin o en dólares, en fin. Y tenía la sensación de que el mundo está regido por otros seres que les importa un pepino. Un pepino, la cultura, la primera, la segunda, la tercera, la enésima, pero les importa un pepino, te lo prometo. O sea, no forma parte de la discusión la cultura. No, no les importa. Solo es cuánto puedo multiplicar mi dinero. Un 2 por, un 3 por, un 7 por, si entro ahora, si no entro. Es la discusión durante todos los cafés, todos los momentos que hubo allá, era así. Y tengo la sensación, ¿no? De que esos son los que llevan el mundo y nosotros somos aquí Sí, unos bebés que, sí, bueno, sí, sí, es un poco, es realmente triste, pero bueno, ¿qué vamos no a es hacer? crítica, es una No, constatación, no, Juan, no, claro, es un no. hecho. Sí, Soy sí, científico y lo observo. claro, Te claro, quería preguntar por la cuarta cultura. sí. ¿Qué es la cuarta cultura? Bueno, podríamos decir cuarta, quinta, sexta. Esto me lo dijo una vez incluso Brockman, cuando hablaba con él, le digo, bueno, está bien, tercera cultura, ¿qué es lo próximo? Bueno, cuarta, quinta, sexta, me lo dijo en forma un poco irónica, si quieres ponerle rótulos. Yo creo que lo que estamos debatiendo es, en el fondo, realmente, con todas estas, y estoy de acuerdo contigo, me siento muy identificado con lo que has sentido en esa reunión, porque es muy difícil mantener, digamos, lo que sería la llama del conocimiento o la resistencia o seguir, digamos, picando piedras o seguir, digamos, en una tarea sisífica dentro de nuestros pequeños límites y de nuestra insignificancia. Pero a mí, sinceramente, es lo que me entusiasma. Por supuesto que me gustaría que, no voy a negar, porque no soy un cínico, que alguno de esos inversores, Invirtiera en nosotros. claro, Oye, eh, a- a- microanécdota. Antes de entrar estábamos ya con el micrófono en la nariz ahí, paz, y dice el que nos iba a presentar, éramos dos, era un inversor multimillonario y yo.
Y dice, ¿cómo queréis que os presente? Y el inversor dice, quiero que me presentes como el que ha escrito el libro del año según no sé qué revista de inversores, súper importante. Es el libro del año donde se dice a todo el mundo. Y entonces me dice, ¿y tú cómo quieres que te presente? Digo, pues como el que ha escrito una obra de teatro. Y Y te, el tío lo hizo, y así lo hizo. O te sea, presentó así. dice, aquí tenemos a los que escriben para los inversores y los que escriben teatro. Y se rieron, ¿no? Porque saben que eres un Sí, sí, experto sí, en sí, computación hubo... cuántica, claro. Sí, te puedo decir que era tan descarnada la forma de presentar todo que me impresionó. Él dijo en un instante que no importaba si las empresas que están haciendo cuánticas logran hacer ordenados cuánticos, funcionan o no funcionan. Es irrelevante, decía, para la inversión. Lo importante es saber dónde va el flujo de dinero en la Tierra, de dónde a dónde se mueve. Y él estaba defendiendo que la inteligencia artificial está amortizada ya. Por lo tanto, todo el dinero, ahora gran dinero, si quiere multiplicarse por 7 o por 10, tiene que moverse al nuevo campo que lo va a absorber todo. Y él defendía que el mundo cuántico era el campo que lo va a absorber, pero repitió varias veces, y no importa que las empresas fracasen, porque el inversor es el que llega primero y luego vende. Y yo pensaba, wow, Pero vivimos un ¿eso es mundo... conocimiento o es Sí, ese hombre intuición? ha hecho, era multimillonario, había ganado dinero explícitamente, lo dijo, ¿eh? Con el .com, con el Bitcoin y con inteligencia artificial, y ahora estaba moviéndose hacia computación cuántica. Bueno, Bueno, nos hemos ido muy lejos, pero no, pero cuarta cultura... me parece que Interesante, ¿verdad? hemos bajado, ¿está bien? La no cultura, no la primera, la cero. Sí, la cultura cero, sí, cero cultura. Sí. Sí. Pues me ha gustado una definición que he encontrado de cuarta cultura, que viene a contraponer la tercera con la cuarta de la siguiente manera. La tercera cultura es lograr que humanos no tengan prejuicios entre ciencias y humanidades y se conviertan en tal. Pero hay un matiz siempre oculto, que son humanos muy educados, son un poco la élite. Y entendí en ese escrito que la cuarta cultura era lo mismo, pero desde abajo. Son todos estos podcasts que la gente hace, que no necesariamente son gente que entiende bien los temas, pero que tienen una voluntad, de aunar todo el conocimiento o de llevar todas las voces. Esa es la única vez que al leer Cuarta Cultura había un elemento que lo definía un poquito de una manera diferente a la tercera. No, me gusta porque cuarta, quinta, sobre todo por una cuestión. Ahora recuerdo el ensayo ese de Michel Serres que ha hablado muchas veces del paso del noroeste, que era la metáfora que él elegía para que no creyeran que el tránsito entre las dos culturas era sencillo, sino que era realmente como el paso del noroeste en el gran norte canadiense, o sea, que era realmente arduo. Y él era un hombre de tercera cultura europeo porque había sido, bueno, marino, matemático, etcétera. Hizo el paso del noroeste y además, bueno, era un hombre también de humanidades. Entonces, eh, y era un hombre muy abierto, y en la última época de su vida escribió un libro que se llamaba Pulgarcita, donde le dedicaba, digamos, con empatía y quizá con cierta ingenuidad, a las nuevas generaciones, que las que utilizan el pulgar, ¿no? O sea, toda la parte, Claro, la parte digital. Y yo creo que sí, creo incluso, ahora puedo decir una herejía, que todo lo que circula en Internet, todo lo que está pasando en Internet, si hay una criba y hay un receptor crítico, activo y lúcido, está contribuyendo a que haya verdaderamente una especie de marea donde hay de todo. Claro, hay un montón de cosas que son, y ahora además te meten publicidades por todos lados, te interrumpen los programas, es un bombardeo, digamos, es una lucha en la economía de la atención. Pero sin ser excesivamente optimista, yo veo cosas en Internet y además, bueno, investigaciones o cuestiones, incluidas consultas a inteligencias artificiales, que son magníficas. Todo depende de uno, o sea, todo depende
Y estoy totalmente... ¿Cómo no reconocer que, bueno, esa masa anónima que está, o no tanto, que está disparando cosas en Internet, también hay joyas? Es decir, de pronto hay cosas que desde TikTok hasta Instagram, te lo puedo asegurar, y más ahora con la inteligencia artificial. Claro, es que ahora vas, por ejemplo, hay determinados tipos de aplicaciones que desde mi punto de vista son un poco primitivas y herederas del surrealismo de Magritte, etcétera, pero las cosas que se están haciendo eh, con inteligencia artificial, que sería, digamos, bueno, porque hay que saber programar, porque todo el mundo dice, bueno, yo haré estas cosas así, ¿no? Hay que saber código. Es decir, los nuevos artistas, curiosamente, si quieren realmente iniciarse en las artes del futuro, una parte tendrá que saber código. Y ahí, bueno, digamos, desde el punto de vista de lo que sería la creación del arte del futuro, hay un componente científico y técnico imprescindible. Sí. Porque no es que tú, Ah, ¿no? no, yo creo, Juan, que precisamente la inteligencia artificial va a acabar con tener que saber código. Ah, bueno, Ah, claro, mejor para mí. porque tú se lo vas a decir en tu lenguaje. Ah, vale. Bueno, Claro, claro. hombre, tú El prompt, has ¿no? hecho cantidad de canciones y que yo Sí. sepa, aún no programas en Python. O No, sea no, que... no, no, para nada. Apenas Y puedo enviar un email. sí, no, precisamente ese es uno de bueno, de lo que está en tela de juicio, que ahora va a poder usar inteligencia artificial gente que no sabía programar Ah, y que es, por lo es tanto se una está buena ampliando. noticia. Sí. Ahora Bueno, te voy, no me des ninguna pista porque te empezarán a llegar sí. Te voy a decir, en imágenes. te voy a decir que tienes que pegarte un paseo, Juan, porque ya te me estás quedando atrasado. Ah, Porque ¿ves? como te quedaste capturado con las canciones, Claro, no claro, estás. claro, no estoy Pero al día. tienes que ver el Nano Banana. Por favor, entra, ¿eh? Nano Banana. Nano banana. Nano Banana. Ya lo noto. Nano Banana. Nano Nano banana. Banana. ¿Vale? Para hacer nuevas fotos. Pero apriétalo, ¿eh? Aprieta a Nano Banana porque es capaz de hacer cosas Es así, impresionantes. nano banana. Nano Banana. Vale, Pero luego, sí. y ese ya es más sutil porque para el vídeo es muy difícil tener acceso y demás, pero el Sora 2, wow, oh, wow, vaya susto los vídeos de... Bueno, por cierto, que ha empezado la gente que tiene sentido del humor a hacer cosas con el Sora 2. Y el otro día solté una carcajada, porque el nivel de realismo es tan extremo Claro, que hasta que no lees que es Sora 2, que lo están claro, poniendo adrede claro. para que no te lleves a engaño, porque es fake, pero es una piscina olímpica, que se tiran los nadadores y en el carril 1 está Jesucristo y salta, pero es que es perfecto. Es una piscina olímpica y los nadadores, y él vale corriendo encima del agua y gana, ¿no? Oye, ¿y Mind Journey? Bueno, Midjourney Sí, fue uno de los primeros de dibujo, ¿no? Es Stable Diffusion, estos son los primeros. sí. Pero ahora, por favor, Nano Banana y Sora 2. Nano Bueno, banana y volvamos a la cuarta o Sí, a la quinta exacto. cultura, que será lo mismo, pero sin ningún humano por el medio. Sí, la Ay, cultura ay, del Dios. futuro es, Sí. digamos, la desaparición de lo humano. No, yo creo que otro elemento que siempre repetimos y todo, la cultura del futuro, y alguna vez sé que estás escribiendo y profundizando cosas sobre el contrato social, tendrá que incluir realmente inteligencias no humanas, la artificial, la vegetal, la Sí, animal. sí, obviamente. eh, Te y, de y- decir una cosa, hmm, que el libro lo he cambiado bastante ajá, y lo he hecho de tal manera que hablo mucho de mi inteligencia artificial que me he hecho a medida, ¿no? Total que digo, hombre, ahora que está el nano banana, claro, déjame que me haga una novia, ¿no? claro, claro. Y claro, yo le he pedido
porque ya tengo una edad, huir de los topicazos de que sea una chica joven, rubia, ojos azules. Digo, no, 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 no. Una persona de verdad para tal. Oye, me he hecho una novia que casi que me he enamorado aquí de la imagen que me ha hecho este. Y se la he enseñado a bastantes amigos y me dicen, wow, con esta chica yo podría estar un tiempo. Claro, claro. Porque le he pedido que lea, bueno, todo me lo ha presentado en una biblioteca difuminada, leyendo un libro y ¿sabes? Oh, qué bien hecho. Bueno, culturas. He preguntado por ahí, y me lo he planteado yo mismo, ¿qué significa la tercera cultura en política? Y la respuesta que te doy yo, a ver qué te parece a ti, es que es política basada en evidencia, que no es lo que ahora pasa. No, ¿Te parece esa idea? me gusta, estoy de acuerdo, y ya lo hablamos en otros programas. Los políticos del futuro inevitablemente o están muy bien asesorados por científicos y tecnócratas de alto nivel o van mal, o Son van mal. dictadores. Sí, o son dictadores. Entonces, yo creo que ahí es fundamental que progresivamente, sin, digamos, hacer ninguna crítica excesiva, tienen que tener grandes asesores, digamos, en ciencia y en humanidades, ¿no? Y no Aparte, olvidemos, Shipping tiene 9 asesores científicos. ¿quién? Que nadie se... Ah, Chiping, Shipping, claro, claro, sí, sí, el de 9... Corea, sí, 9. No, no, el chino. El chino, el El chino. Sí, pino. es verdad, por debajo me dijiste, ¿no? Sí, tienen, 9 asesores científicos. que además tienen poder de, bueno, Sí, 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 en la claro, cúpula, en la cúpula. claro, claro, claro. Bueno, ahora estamos, sí, hay que hacerle entender todo esto de tercera cultura a Trump y a Milei. Bueno, eh, sí, las ideas básicas de tercera cultura, entonces, para ir resumiendo, Sí, deberían ser el diálogo interdisciplinar, ¿no? Esa es esa es la base. Tendría que ser también la divulgación popular, es decir, que el saber llegue a todo el mundo. Sí, Y sobre todo, eliminar intermediarios en la comunicación. Que la comunicación sea lo más directa posible, porque a la que empieza alguien que dice, mira, este señor lo que quiere decir es esto y lo digo en mis palabras, pero entonces el otro dice, bueno, lo que quería decir este es esto en mis palabras, al final lo que tú quieres decir ha desaparecido de la mesa. O sea, por eso la es tan, comunicación debe ser directa. por Bien, eso es tan importante que los científicos, como tú o como otros que hemos mencionado, sean los que hagan divulgación, sí. porque son, digamos, los fiables, los confiables. A mí me gusta siempre, digamos, la alta divulgación, bueno, otra vez alta, ¿no? La divulgación hecha por científicos de prestigio, Gell-Mann, Dawkins, Wilson, lo que has hecho tú con ética para máquinas, o sea, es decir, porque saben de qué están hablando y además lo hacen en un lenguaje. Aquí el problema siempre, y eso es algo que alguna vez hablamos sobre digamos, ese encuentro que hizo Dalí en el 96, donde invitó a René Tom, artistas, filósofos y todos. Ahí el problema que hubo y que quedó claro es que no había un campo común de traducción, porque si de pronto los científicos van a los humanistas y empiezan, digamos, con derivadas fórmulas crípticas que solamente, digamos, se entiende después de muchos años de estudio, y si los humanistas van con la enésima interpretación de Heidegger, no va a haber, digamos, no hay un campo común. Entonces, es muy importante el esfuerzo de que los grandes científicos y los grandes humanistas encuentren un campo común de traducción, porque existe, tiene que haber, aunque sin necesidad, digamos, de pervertir los conocimientos de uno u otro, ¿no? Sí. ¿Sabes que me he hecho adicto a una cosa que recomiendo a todo el mundo? Me he hecho adicto a escuchar
grandes actores recitar poesía. Es una maravilla, claro. Sí, que para mí es como la divulgación, pero del otro lado. Oye, en concreto he de defender a la cultura anglosajona. Hay actores británicos que Cumberbatch, que tiene una voz sí impresionante. señor, uno Benedict de ellos. Cumberbatch, es una maravilla. Sí. Este que hace las películas de superhéroes, que es un superactor que me gusta mucho, muy delgado, que hace de malo en las películas esas. ¡Wow! ¡Qué toque tiene para recitar! ¡Qué belleza Hiddleton, Tom Hiddleton, no, Creo que sí, creo que ese es. que es uno muy Sí. divertido. Sí, Sí, es muy divertido y baila y hace sí, cosas. sí, Tom, Tom Hiddleton, sí, sí. ¿Tú le has oído recitar los poemas de amor? ¡Oh! ¡Qué No, no, pero maravilla! la voz que tiene, es cierto, los ingleses en eso realmente, más allá de ¡Qué su manera! Porque historia, no se hace empalagoso, ¿no? Es no, como el tono perfecto. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, sí, sí. eh, he buscado un ejemplo de lo que yo creo que es tercera cultura, en mi forma de entenderlo, que es que solo hay una cultura. Y es una anécdota que te he explicado alguna vez, pero esta vez la he buscado exacta para no mentir, ¿vale? ¿Te Ujú, parece si te la puedo leer? por supuesto. Es bueno, pues esto fue Robert Wilson, que trabajó en el proyecto Manhattan, de hecho fue el primer alcalde de la ciudad de Los Álamos, testificó en el Congreso al Comité de Energía Atómica. Y ya te puedes imaginar, habían los militares de turno sobre el dinero que se estaba gastando en el acelerador de partículas de Fermilab. Y la conversación es la siguiente: el senador Pastore con el señor doctor Wilson. Y es un diálogo de 10 líneas. El senador Pastore: ¿hay algo relacionado con las esperanzas de este acelerador que involucre de alguna manera la seguridad del país? Wilson: no, señor, no lo creo. Senador Pastore: nada en absoluto. Doctor Wilson: nada en absoluto. Senador Pastore: no tiene ningún valor en ese sentido. Doctor Wilson: solo tiene que ver con el respeto que nos tenemos unos a otros, la dignidad de las personas, nuestro amor por la cultura. Tiene que ver con esas cosas, no tiene nada que ver con lo militar. Lo siento. Senador Pastore: no lo sienta. Doctor Wilson: no lo siento, pero honestamente no puedo decir que tenga tal aplicación. Senador Pastore: ¿hay algo aquí que nos proyecte en una posición de competencia con los rusos en lo que respecta a esta carrera? Doctor Wilson: solo desde una perspectiva a largo plazo, de una tecnología en desarrollo. De lo contrario, se trata de ¿somos buenos pintores? ¿Buenos escultores? ¿Grandes poetas? Me refiero a todo aquello que realmente veneramos y honramos en nuestro país y por lo que somos patriotas. En este sentido, este nuevo conocimiento tiene que ver con el honor y la patria, pero no tiene nada que ver directamente con la defensa de nuestra patria, salvo con ayudar a que valga la pena defenderla. Ya Extraordinario. está. Que Sí, sí. Mira, maravilloso. es defender la cultura. Y lo está diciendo un científico. Sí, De sí, por qué merece la pena invertir en un acelerador de partículas, ¿no? claro, En el fondo, para que valga la pena defender tu propio país, ¿no? exacto. Me parece siempre una cita, es del año 69, el 17 de abril, pero me parece bellísima la defensa de la cultura como el elemento. Luchamos por defender unas lenguas, unos ritos, unas Sí. religiones. Esa es lo que es Pero no, cultura. no por la diversidad y la unidad en la diversidad. Sí, sí. Bueno, pero yo decía, nos podríamos inventar la quinta, porque la cuarta la veo muy tomada ya. Sí, Una quinta cultura. sí. La quinta y la sexta, ahora si quieres, Y ahora ya, la quinta le metería inteligencia artificial, sin yo a la duda. sexta, ya contactos, siempre voy con lo mismo porque procedo de otro planeta. Eh, la sexta es con, digamos, una civilización avanzada, donde nos diga, mira, todo esto que han estado especulando durante
2500 años se resuelve de esta manera tan sencilla y Sí, nosotros ¿te lo hemos hecho imaginas? así, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí, digo que luego, a partir de la quinta, sexta, séptima, no sabemos. Sí, sí. Bueno, imagínate que llegases, que fueras al 4000 antes de Cristo y Ah, te claro, presentases con un GPS. Pues totalmente, sí, sí. O que le enseñases a Cristo lo de Sora 2. sí, Yo bueno, creo que Cristo, sí, mira, ahora sí. voy a decir una cosa que lo digo No, no sin te ningún pases, ¿eh? temor. No te pases, que es zona templada esto, ¿eh? Sí, sí, Dime, no, dime. zona templada. Yo creo que Cristo debería tener humor también, ¿no? Sí, eso sí. ¿Eh? Sí, sí, Tendría sí, que sí, tener sí. humor, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Bueno, alguna vez he pensado en poner estas cosas divertidas que mencionamos, ponerlas en los comentarios para que la gente claro. pudiera, pero nunca tengo tiempo, de verdad es que no se enfade nadie conmigo. Además, No. mucha gente me pregunta refinamientos de preguntas científicas Sí, sí, y sí. literalmente me excuso, no tengo tiempo. Ya lo he visto que te Sí, piden no, cosas muy precisas. sí, y la verdad es que no. Yo siempre pienso que abrimos una puerta y entonces una vez la puerta está abierta la gente puede ya ir al chat y hacer la pregunta fina, ¿no? Pero si no te abren la puerta no sabes ni qué pregunta hacer. Ah, ese es un concepto que nunca hemos alardeado mucho, pero el verdadero premio es que de hablar así públicamente es que luego la gente tiene preguntas que no tenía antes. ¿Eh? Ese es el Sí, gran no, salto. y además preguntas, digamos, muy inteligentes. A mí me sorprende mucho, y digamos, el afecto, el cariño y bueno, la intensidad con que los oyentes se toman todo lo que comentamos. Me gusta a mí el último texto que has hecho para Neutrinos, eh, porque creo que en realidad se resume así bastante algunas de las Creo que cosas. digo al final es puerta, ¿no? Es, Es es la misterio, es es puerta, puerta. es puerta, es puerta. Yo soy conceptista, Juan. O sea, si se puede decir en una palabra. No, yo recomiendo a todos, ahora estoy en plan pelota, sí, eh, No, que lean los textos que tú escribes a la introducción de cada uno de los podcasts, porque son magníficos. yo siempre escribo un texto y luego voy borrando. ¿Sí? Voy borrando. Sí, sí, ¿Ah? siempre, ¿Ah? siempre. O Yo sea, pensé que yo, ya te salían así bueno, directamente. se parece mucho ya al primero, porque Ah, ya tengo claro, tanto hábito que claro. busco. Pero en general borro, siempre. Y luego tengo una obsesión, que es poner dos puntos cuando toca, que nadie lo hace. ¿Sabes? En castellano hay la coma, Sí, hay el punto y coma, los dos hay puntos el aclaran punto y hay mucho. los dos puntos. Estoy de acuerdo, estoy de Y yo acuerdo. uso el punto y coma, que como creo que hay que usarlo, cuando Sí, una sentencia tiene una parte que no merece ser otra sentencia, pero claro. que merece ser más separada que una coma, y los dos puntos cuando explicito algo, ¿no? Me parece bello el uso de la puntuación. No, Sí, no he sí. entendido nunca por qué. Y Bueno, luego hay esta. ahora está pervertida por los WhatsApp y todo, que todo el mundo. Sí. O los emoticonos. Bueno. ¿Y tú el gerundio lo tienes prohibido también? Nunca lo he entendido. ¿Por qué es tan malo el gerundio? Los gerundios, bueno, sí, hay problemas, ¿no? Generalmente, ahora Hay qué que es un quitarlos. gerundio, Comiendo. comiendo. Bueno, hay algunos gerundios que, en general, los grandes escritores creo que no abusan del gerundio. No, no, es una norma de cuando yo Sí, sí, he hablado con gente, es una norma. no hay que Y abusar del siempre, en gerundio. inglés no es al revés. Hay Sí, situaciones que se tiene que utilizar y no está mal puesto. Eh, hay una Pero cosa que bueno, decía Borges, que hace mucho tiempo que no lo nombramos, que es sobre el prejuicio de, digamos, de buscar adjetivos para una palabra que ya pusiste, ¿no? No, si es mesa y después si no necesitas poner un sinónimo, mesa otra vez. Entonces, esa es una cuestión también. Bueno, alguna vez podemos dedicarle al estilo, ¿no? Que ahí al hay, estilo.
Hay tela. Ahí, Y tú por si no lo sabes, hay un libro de estilo científico hecho por la Sociedad de Física Norteamericana eso tengo que que tiene leerlo. 280 páginas Claro, de cómo hay que escribir un texto científico. Oye, hay un tema que no hemos tocado y muy breve sí, lo quería mencionar, que es que en el sí, libro de Snow, sí. cuando habla de las dos culturas, habla de una separación peligrosa. Bueno, sí, es Él le verdad, ¿eh? llama peligrosa. Sí. Bueno, peligrosa es porque todo lo que es como el tema del chisme y la escisión y el cisma. Es decir, todo lo que separe a la hora de la verdad, todo lo que separe es motivo de conflicto y hay que negociar, no sé, hay que establecer zonas de debate, no hay que polarizar, ya lo dijimos muchas veces, hay que hacer un esfuerzo tremendo incluso por permanecer en silencio, y que cuando se hable, o que la sola presencia del silencio ya diga mucho, o que cuando se hable o hablemos sea determinante, pero eh, no, no, sí, sí. No, 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 no hay que dividir, es decir, no hay que crear conflictos innecesarios. Estamos llenos de conflictos innecesarios. Si alguien viniera, un demiurgo, y dijera, pero a ver, pero aquí hay 100 historias que son totalmente ridículas. ¿Por qué os estáis peleando? ¿Por qué os estáis tan locos? Bueno, en fin. Bueno, ya ha Eh, pasado otra vez, tercera cultura, ahora quinta, sexta bueno, y séptima. yo quisiera decir una cosa, que es que cuando tú me dijiste hablemos de la tercera cultura, tú me dijiste, aunque es un tema que ha sido tan tratado, que es Sí, como aburrido y tal, y yo te dije, no, porque las nuevas generaciones sí, jamás han oído hablar de esto. Literalmente no han oído hablar de este. Esta es una discusión en el año 59 Snow, en el año 95 Brockman, en el año 2003 el segundo libro de Brockman, pero en el 25, hace 20 años que no sí, se habla. sí. El Cosmópolis fue en el 2005, si no me Claro, equivoco. sí, En sí, fin, hace 20 años. Y cada generación tiene que volver a escuchar las mismas historias en su propio lenguaje. claro, Hay que volver a hablar de Romeo y Julieta, hay que volver a hablar de todos los mitos, ¿eh? De Don Juan, de Carmen, de lo que haga falta en el lenguaje contemporáneo. Y de la tercera cultura hay que volver a hablar. sí, y de todos los que nos olvidamos, porque ahí entrarían Roger Bacon con la Nueva Atlántida, entrarían Jean Battista Vico con sus edades, o sea, hay un montón de gente que realmente a través de la historia eh, ha hablado de estas cosas y las preveía y sabía que verdaderamente el saber no ocupa lugar. Ahí estamos. Juan, Sí, uh, vamos a redondear sí, esto, ya está, porque la tercera cultura es redonda, por si nadie lo sabe. exacto. Que es esférica. Es esférica. Tres dimensiones. La cuarta ya no. Tiene ejes, tiene ejes. Exacto. Bueno, último comentario. No, te lo dejo a ti porque yo, Ah, sinceramente, digamos, para mí está sí, claro, ya creo que te lo hemos dije. abundado. Sí, Bueno, yo nada más quisiera decir que, no sé, yo todas estas reflexiones las entiendo como algo que las sumo y forma parte luego de mi vida, ¿no? Aquí tú ves, sabes que yo pinto cosas, pues aquí están los griegos. Eh, no es hablar de ello, sino vivir de acorde a ello. Esa es mi forma de entender. Cuando uno cree, ¿no?, que hay una única cultura, pues la hay. Por eso lee y por eso atiende una conferencia que puede ser interesante. Y yo lo extiendo al extremo de que me quedo a escuchar a los que ganan dinero y lo escucho atentamente, ¿no? O claro, sea, claro. no entiendo que haya culturas. Exacto. Creo que hay cultura, nada más. Y como tal, creo que organizo mi vida pues de esta forma. Y no me cuesta nada organizarla de esta manera, porque realmente me apasiono. O sea, me cae un billete de metro y me lo leo entero yo. O sea, tengo una obstrucción a no leerme lo que sea. Exacto.
Lectores de etiquetas, yo también. Sí, tú también, ¿verdad? Sí, sí, me Mira, la ahora estaba paso, mirando este bolígrafo a ver si tiene letras por algún me sitio. la paso leyendo. ¿Eh? Todo, ¿eh? Bueno, Todo. Juan, un placer Vale, y a ver si encuentras otro tema igual de chulo que este, ¿vale? vale. Bueno, ahora te toca a ti, ¿eh? Chao. Un abrazo fuerte a todos. Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. La tercera cultura.